Esta conferencia comenzará a grabarse. Perfecto, entonces vamos a ir a dar inicio a la charla del día de hoy, ¿no? Entonces vamos a conocer hoy día un poquito más sobre cómo nosotros, los científicos, seleccionamos las revistas a donde vamos a publicar. ¿No? Cuando ya tenemos nuestro trabajo, nuestro manuscrito, y pensamos, ¿y ahora a dónde lo enviamos? ¿A qué revista podremos enviarla? ¿No? Entonces, para poder hacer eso, existen ciertos consejos que yo les voy a brindar a todos, ¿de acuerdo? Hay consejos que yo les voy a brindar a todos. Entonces vamos a dar inicio y listo. Entonces, de igual manera, si uno quiere escribir un paper, tú tienes que buscar cuál es la literatura que tú vas a utilizar para la redacción de tu trabajo, ¿no? Hay que ser muy cautelosos porque puedes correr el riesgo de elegir literatura de pobre calidad, ¿no? Para tu estudio. Entonces, es como una casa, ¿no? Una buena casa tiene que tener buenos materiales de construcción. De igual modo, si yo quiero tener una buena publicación, o sea, quiero tener un buen artículo científico, yo voy a buscar de tener buenas referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Imagínense que yo soy el revisor de tu trabajo, ¿ya? Entonces, yo recibo tu trabajo y de repente yo veo que todas tus referencias bibliográficas están en español, ¿de acuerdo? Entonces yo ya sé de antemano, sin leer tu investigación, yo sé que tú vas a tener un montón de sesgos en tu literatura. Vas a tener un montón de fallas. ¿Por qué? Porque toda tu información está sesgada a la información disponible en el idioma español. ¿De acuerdo? Entonces, un secreto es obtener buena literatura científica, ¿ya? No cualquier literatura, buena literatura científica para poder tener un paper que llame la atención de los editores y de los revisores de mi trabajo científico. ¿Dónde puedo yo buscar una buena literatura? Pues de repositorios, ¿ya? De diferentes tipos de repositorios. Y acá vamos a ver estos motores de búsqueda, como por ejemplo Scopus, que es ahorita es digamos, el más famoso, ¿de acuerdo? Más famoso, ¿por qué? Es el más famoso en el medio universitario porque es un indicador, ¿no? Es un indicador que nos pide la SUNEDU, producción científica en Scopus, ¿no? Entonces, eso lo ha tornado muy popular en el medio, ¿no? Eh, por otra parte, también tenemos otros repositorios como The Web of Science, ¿no? Son repositorios, ¿no? Que van a, ¿no? Van a indizar la información científica, ¿no? Entonces, para entrar a Scopus, uno tiene que reunir esa revista que quiere ingresar a Scopus, que quiere estar en Scopus, tiene que reunir una serie de características, ¿de acuerdo? Entonces, no cualquier revista entre Scopus. El problema con Scopus y The Web of Science es de que se necesita una suscripción, o sea, tienes que pagar, ¿ya? Tienes que pagar ya de forma mensual, ¿no? O de repente tu universidad tiene acceso a Scopus, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, en la San Juan Bautista se tiene acceso a Scopus, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tienen ahí los estudiantes, ¿ya? Pero por otra parte también tenemos al PubMed. El PubMed es gratuito. Todo el mundo conoce, me imagino, conoce el PubMed. Todo el mundo ha usado el PubMed. Entonces el PubMed es gratuito, ¿ya? De igual modo, al igual que en Scopus, para que una revista entre al PubMed necesita tener una serie de requisitos de calidad, ¿de acuerdo? Tiene que publicarse cierto número de veces al año, periódicamente, o sea, no tiene que haber retraso en ningún número, ¿ya? Tiene, por ejemplo, otros requisitos que piden, es de que exista diversidad entre los autores. Por ejemplo, yo no puedo sacar una revista, la revista de, digamos, de la San Luis Gonzaga de Ica, y todos los que publica son de la San Luis Gonzaga de Ica. Esa revista no se va a indizar en el PubMed, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, como hemos visto, estos tres
primeros, estos tres primeros indicadores, el Scopus, Web of Science o el PubMed, tienen vallas bien altas para que ingrese cualquier revista científica, ¿de acuerdo? Y aquí viene la pregunta, pues entonces mi trabajo de tesis, ¿no? Que de repente lo hice en el, en el hospital, ¿no? Ahí en el regional, ¿ya? Y obviamente, como era un trabajo de tesis, lo hice con todas las limitaciones de tiempo, ¿no? Las limitaciones de tiempo, y entonces no tengo un tamaño de muestra muy grande, ¿entiendes? En ese caso, muchas revistas que quieren mantener su calidad no van a permitir que yo con mi investigación, con un tamaño de muestra pequeño, acceda a su revista. Ya nuevamente, yo con una revista que no tiene mucha robustez, por ejemplo, en un tamaño de muestra o que no tiene mucha robustez metodológica, ¿ya? Yo no voy a poder colocarla en una revista que esté en PubMed. Va a ser, a menos que el tema sea novedoso, que sea una enfermedad muy rara, ¿no? De lo contrario, yo no voy a poder meter ese trabajo ni a PubMed, ni a una revista indizada en PubMed, Web of Science, sus copos. Mejor me olvido de eso. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Dónde yo puedo encontrar ese tipo de información? Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar o dónde yo podría publicar ese tipo de trabajos? Pero, y si yo soy un lector, no alguien que lea, no el científico, sino alguien que consume la información, ¿dónde yo podría encontrar entonces experiencias locales? Ya experiencias más locales. ¿Dónde podría encontrarla? ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué ha pasado en Ica? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Y la respuesta es ese cielo, que está más abajito, ¿no? Ese cielo. Entonces, para que una revista sea indizada en ese cielo, no tiene que tener, ese cielo no es tan exigente como PubMed, por ejemplo. Ya no es tan exigente. Entonces, es más sencillo que ciertas revistas puedan ingresar a ese cielo. No es como que el primer pasito para luego indizarse en Scopus o en PubMed. Entonces, mi trabajo de investigación, ese trabajo de tesis que yo he realizado, yo puedo no fácilmente meterla, o sea, publicarlo en una revista indizada a ese cielo. O sea, me meto a ese cielo y comienzo a buscar las revistas científicas que están allí y yo veo más o menos qué características, ya qué características reúnen estas revistas. A ver, yo veo mi trabajo, qué características tiene. Mi tamaño de muestra ha sido de 200, ¿sí? Ha sido de 200 y de tales temas. Entonces yo veo por ahí, voy buscando revistas. Mira, esta revista está aceptando más o menos esos tamaños de muestra, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de hacer una exploración, ¿no? En los repositorios para ver cuál es el perfil de las revistas que están indizadas allí, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, lo que todo el mundo hace, me imagino, y lo más sencillo es buscar información en el Google Scholar, ¿no? En el Google Scholar que vemos en el icono de abajo, ¿no? En el Google Scholar. A ver, vamos a ver si acá puedo puntero, listo. ¿Sé el puntero? Creo que no sé el puntero. Uy, no sé el puntero. A ver, denme un segundito. Quiero ver el puntero. A ver, denme un segundito para ver si puedo poner el puntero aquí. Acá. Listo, bueno, acá sí puedo cogerlo. Listo. Ya entonces, chicos, el consejo es, miren su trabajo. Si ustedes sienten que ese trabajo no es tan robusto, pueden meterlo a una revista indizada en ese cielo, ¿no? Ahora, por otro lado, si yo consumo información, ya, yo puedo contar con el Google Scholar para buscar literatura, pero ojo, hay que ser muy cautelosos con los resultados, ¿de acuerdo? Google Scholar es para hacer una búsqueda rápida, para que te saque del apuro en ese momento, pero nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo no sugiero ya usar Google Scholar. Ahora, el Google, ojo, hablé del Google Scholar, ¿eh? No del Google, ya del Google, donde todo el mundo pues hace su búsqueda, ya hace su búsqueda. Entonces, pero hacer las búsquedas en el Google, ¿no? En google.com, no
es buena idea. Para nada es buena idea. ¿De acuerdo? Porque te vas a botar de todo. Te van a botar de repente más páginas web que revistas. Y tú no quieres páginas web para documentar tu trabajo científico. Ningún editor serio va a aceptar tu trabajo si es que ven en las referencias bibliográficas muchas páginas web o si ven páginas web. Entonces, lo que va a concluir de inmediato es de que tú eres un autor de poca expertise, ¿no? Y obviamente los resultados de tu trabajo no van a ser muy confiables, que digamos, ¿sí? El problema de Google, ¿no? Es que utilizar la información de Google así tal como está es como tratar de beber agua directamente del grifo, ¿no? Como lo vemos acá. Alguien puede, si abrimos el grifo, ¿no? ¿Alguien puede beber agua? No, ¿verdad? Primero te mueres ahogado antes de que calmes la sed, ¿no? Entonces, hay demasiada información inservible, ¿de acuerdo? Entonces, no es bueno. Para resolver este problema, tenemos los motores de búsqueda. ¿Ya? Hay diversos motores de búsqueda para información médica, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que sistematizar la búsqueda, ¿no? Se deben identificar preguntas, ¿ya? Y luego buscar papers que respondan a esas preguntas. Es decir, nosotros no somos, desafortunadamente, no, bien desafortunadamente, nosotros no somos Mario Vargas Llosa, ¿no? No es que nos sentemos con una hoja de Word en blanco y que de repente nos vamos a inundar de inspiración y vamos a escribir, escribir, escribir y hasta acabar el paper, ¿no? Y les apuesto a todos ustedes que les ha pasado de que han querido escribir sus reportes, han pasado horas y horas y horas y solo han avanzado 2 líneas. ¿Sí? Y eso pasa porque obviamente, o sea, ustedes no son Mario Vargas Llosa y no intenten serlo. La mejor forma de redactar los textos es identificar preguntas que se quieren responder. Por ejemplo, yo quiero hacer una introducción, en mi primer párrafo voy a poner, a ver, yo quiero hablar sobre la epidemiología de la diabetes. Entonces, comienzo a buscar papers en mis motores de búsqueda, comienzo a buscar papers, ¿no? Sobre epidemiología de la diabetes. Me busco 3 o 4 y con esos recién construyo ese párrafo que responde la pregunta sobre cuál es la epidemiología de la diabetes. ¿De acuerdo? De ese modo es muy sencillo poder avanzar nuestros textos. Cada párrafo de nuestro texto tiene que responder una pregunta en particular. ¿Listo? Entonces, nosotros, para buscar información científica, lo vamos a hacer a través de motores de búsqueda. ¿Ya? No voy a entrar a la revista peruana de medicina experimental y allí hacer mi búsqueda. Esa es una mala idea y es una terrible pérdida de tiempo. ¿Ya? No lo hagan, no busquen sus temas en las revistas. Utilicen motores de búsqueda, ¿de acuerdo? Una vez, acá hay otra cosa, una vez que hemos encontrado los artículos, tenemos que buscar opciones de acceso. Desafortunadamente, no todas las revistas son gratuitas. Por no decir, son pocas las revistas que tienen acceso libre, ¿de acuerdo? Y eso para mí como investigador puede ser un problema, porque si yo solo uso artículos que son de libre acceso, estoy cometiendo un sesgo en mi trabajo. Ya estoy metiéndole sesgo a mi trabajo. Eso es, y hay que cuidarse de eso, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, hay un muro de pago que uno tiene que pagar ahí, ¿no? Desafortunadamente pasa eso. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto es que tenemos que usar palabras clave o descriptores, ¿no? Tenemos que usar palabras clave para hacer las búsquedas y operadores booleanos. Ya no sé si los han escuchado antes, pero utilizamos operadores booleanos. Los operadores booleanos son AND, OR y NOT, y los vamos a conocer acá. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda de artículos que hablen sobre cáncer de mama, ya, y terapia neoadyuvante y hormonoterapia, ¿no? Entonces, yo voy a usar esto, ¿no? El operador booleano AND, ¿ves? Breast cancer, AND, neoadjuvant, AND, hormonotherapy. Entonces, cuando yo use esos, pues en la barra de búsqueda, yo coloco esto de aquí. Entonces, si uso estos operadores booleanos,
Los papers que voy a obtener van a ser estos que están aquí, ¿no? Van a ser estos papers. Los papers que hablan de las tres cosas. Y si hay papers que hablan de dos cosas, van a ser excluidas de mi búsqueda. ¿Ven? Es una búsqueda muy precisa. También puedo usar el operador booleano OR, ¿no? Que acabamos de ver, y me va a buscar papers que hablen de cualquiera de estas tres cosas. O sea, los resultados son muy amplios, son muy amplios. O también yo puedo excluir ciertas palabras clave con el operador booleano NOT, ¿no? En la barra de búsqueda del PubMed, por ejemplo, ¿no? En la barra de búsqueda del PubMed, escribo esto, breast cancer, OR, o sea, OR, ¿no? Neoadjuvant, NOT, hormonotherapy, por ejemplo. Entonces yo le estoy diciendo al algoritmo de búsqueda que me busque cáncer de mama o neoadjuvancia y que me excluya hormonoterapia. O sea, esta parte de acá de hormonoterapia va a ser excluida de la búsqueda. ¿Sí? Porque yo le puse acá el operador booleano NOT. Entonces, inténtenlo y van a ver de que es muy, un ratito, listo. A ver, entonces, traten de intentarlo y van a ver que es muy bueno. Entonces, a ver, aquí viene el primer punto. A ver, estoy compartiendo, creo, una. A ver, denme un segundo, por favor, ya. Todos abran su explorador, abran su Google Chrome. Ya abran el Google Chrome. ¿Listo? ¿Lo están viendo? Sí, todos están viendo el Google Chrome, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, ¿no? En el Google Chrome vamos a escribir PubMed. Ya todos escriban PubMed. ¿Sí? Vamos a escribir PubMed. A ver, voy a agrandar un poco acá la letra, listo. En el Google escriben PubMed, ¿ya? Y vamos a entrar al PubMed. Listo, ¿ven? Entonces, acá en el PubMed. Listo, entonces, esta es la nueva versión del PubMed, ¿no? Es la nueva versión del PubMed, ¿ya? Vamos a ir acá a avanzados, aquí Advanced, abajo a la izquierda, ¿no? De donde está de donde estoy escribiendo, en la parte de abajo, en la barra de búsqueda, abajo dice Advanced, o sea, avanzado, entro esa, avanzado, ¿no? Entro avanzado y me va a salir esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces me va a salir esto de aquí. Entonces, aquí es donde yo voy a hacer la búsqueda, por ejemplo, yo puedo escribir aquí, a ver, yo puedo, a ver, voy a poner como ejemplo, ¿no? Entonces acá el PubMed, voy a entrar acá al PubMed, ¿sí? Quiero que vean lo que pasa cuando yo escribo risk factors, por ejemplo, risk factors y diabetes, no en una búsqueda simple, así como de repente lo hacen en el día a día, ¿no? Risk factor diabetes, por ejemplo, ¿sí? Factores de riesgo para diabetes. Ya hago una búsqueda normal, común y corriente, y miren, tengo 139.900, casi 140.000 resultados, ¿de acuerdo? Entonces, miro los títulos, ¿no? De los trabajos y realmente hay títulos que no tienen nada que ver con lo que yo quiero. Yo estoy buscando factores de riesgo para diabetes, ¿no? Pero los títulos no tienen nada que ver con lo que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, ya es el problema a lo que se enfrentan ustedes cuando hacen búsquedas bibliográficas. No me digan que no les ha pasado de que están horas y horas y horas buscando información, descargan gigas y gigas y gigas de megas y megas de información y al final de todos los papers que han descargado, que pueden ser cientos, solamente uno o dos les sirve, ¿de acuerdo? Eso pasa porque no hay una estrategia de búsqueda. Entonces regresemos a la opción avanzada. ¿Listo? Aquí en la opción avanzada vamos a poner, por ejemplo, risk factors, ¿no? Factores de riesgo en inglés, risk factors. Lo voy a escribir como término de búsqueda. Entonces, como es una palabra compuesta, risk factors, yo voy a usar uso de comillas. Abro comillas, escribo risk factors, ¿de acuerdo? Cierro comillas. Y lo ingreso. Acá a la derecha donde dice add, ¿no? Acá a la derecha donde dice add, yo voy a hacer el ingreso, ¿no? Allí, acá está en el query box, acá abajo, lo vamos a ver, ¿no? Ya lo ingresé, ¿sí? Acá la mando nuevamente y listo. A ver, pero ahora yo quiero hacer la búsqueda más precisa. Yo quiero buscar en el título del artículo. Entonces, voy acá a la izquierda donde dice All Fields y acá hay una lista desplegable. Listo.
Voy a seleccionar en esta lista desplegable, voy a seleccionar title, o sea, título. Selecciono título y escribo acá risk factors, cierro las comillas, ¿no? Como les explicaba antes, y lo agrego. Ya agregué. Le estoy diciendo al algoritmo de búsqueda que busque risk factors, pero que esté en el título, ¿sí? Y luego uso otro término de búsqueda, risk factor for diabetes, ¿no es cierto? Diabetes, listo, diabetes. Escribo diabetes y acá a la derecha voy a encontrar los operadores booleanos, ¿no? Entonces yo voy a agregar el operador booleano AND, porque yo quiero factor de riesgo para diabetes, así que pongo el operador booleano AND. Listo. Entonces, ¿qué le he dicho a mi algoritmo de búsqueda? Le he dicho que me busque las palabras clave, factores de riesgo y diabetes. Le estoy diciendo que el título de los artículos científicos tiene necesariamente que contener estos dos términos de búsqueda. ¿Ya? Necesariamente tiene que contener esos dos términos de búsqueda en el título. Y pongo buscar, que está acá a la izquierda, ¿sí? Search, donde dice search, buscar, hago clic acá y miren. ¿Sí? Y miren, entonces acá yo voy a encontrar, miren, más literatura, primero que se ha reducido, ¿no? La búsqueda de 140.000 se me ha reducido solamente a 3.400 resultados, ¿no? Pero miren los títulos, miren los títulos, miren los títulos, incidencia y factor riesgo de diabetes tipo 2. Todos los títulos están más relacionados a lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo más información que me va a ser muchísimo más útil para mi trabajo que si usara, ¿no?, la búsqueda clásica en el PubMed. ¿Listo? Ya miren acá. ¿Sí? Acá, por ejemplo, 140.000 resultados. Ya ponte a buscar, por ejemplo, los 140.000 resultados. Y acá algo de 34.000 resultados, ¿no es cierto? De información más precisa, ¿no? Entonces aquí me va a ser muchísimo más fácil la búsqueda bibliográfica. Entonces sigamos, ¿no? Sí, a ver, vamos a seguir aquí. Listo. Otro punto importante, ¿ya? Las tesis son buenas referencias bibliográficas. La respuesta es no, o sea, directo, o sea, no. Las tesis tienen muchas deficiencias, ¿de acuerdo? Las tesis tienen muchas deficiencias. Si quieres usar una tesis como referencia bibliográfica, usa una tesis de maestría o una tesis de doctorado, ¿ya? Y te voy a decir por qué deberías, por qué no, ¿no? Te voy a decir por qué no. Es simple, porque si la tesis es tan buena, ya, si esa tesis es tan buena, esa tesis va a acabar convertida en artículo científico, ¿no? Entonces, citarías al artículo, ya no tienes la necesidad de citar la tesis, ¿de acuerdo? Ahora, desafortunadamente, esto, pues, la necesidad de graduarse, pues ha producido de que muchas personas, pues, con pocos escrúpulos, ofrezcan base de datos, ¿no? Ofrecen base de datos, te ofrecen recoger tu información, entre comillas, y te dan la base de datos y todo, ¿no? Desafortunadamente pasa eso, ¿no? Entonces tenemos a tesistas comprando sus resultados, ¿no? Ellos pueden de repente hacer su investigación, sí, pero desafortunadamente compran resultados, ¿no? Entonces van, le dicen al señor, ¿sabe qué, señor? Ya, ¿sabe qué, señor? Yo quiero como hacer una tesis que trate sobre esto, ¿no? Entonces te dicen, ok, no, ok, te dicen, ok, y te venden las tablas y figuras ya hechas, ¿sí? Las tablas y figuras ya hechas. Bueno, yo soy un asesor de tesis porque que ve hasta el último decimal, ¿no? Entonces a veces uno en su expertise uno se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces te dice, oye, mira, tú estás cometiendo acá una mala práctica y tienes que irte al hospital y rehacer el trabajo de tesis, ¿no? Entonces, eso también pasa, ¿no? Entonces, bueno, mal por parte de los alumnos, ¿no? Porque es una conducta deshonesta, completamente deshonesta, y a un ojo bien entrenado, pues se nota, ya a un ojo entrenado, esos datos falsos se notan, ¿de acuerdo? Se notan, ¿ya? Entonces, si recorres eso, no te pescarán ahorita, pero dentro de algunos años te van a pescar, ¿sí?
te van a pescar. Recuerden ahora que está muy de moda revisar las tesis de los contrincantes, ¿de acuerdo? Entonces, quién sabe, el día de mañana seas el director de un hospital y por ahí alguien te agarra bronca y lo que va a hacer es revisar tu tesis, a ver si has plagiado o a ver si hay errores de estos tipos. Ya se ha vuelto muy común eso. Entonces, ¿cuál es la mejor literatura? Dependiendo, o si eres autor, o si tú eres autor, o si tú consumes literatura. Eso, eso depende. O sea, si yo consumo literatura, ya, si yo consumo literatura, si yo consumo literatura, o sea, si yo leo, ¿no? Yo leo, yo soy el lector, entonces yo quiero una literatura que sea citable, ¿sí? Que sea citable, que yo la pueda citar, y ahí hay problemas con las páginas web. Bien difícilmente se pueden citar esas páginas web. No lo digo por el formato, porque el formato lo podemos poner ahí. El problema es que mañana esa página web se cae o cambian de contenido, entonces la información que me respaldaba se perdió. Ese es el problema con las páginas web. ¿De acuerdo? Por eso, entonces yo quiero que mi información sea citable. Dos, que sea confiable. Ya que esa información sea confiable. Ya que yo pueda confiar en lo que hay ahí en ese artículo científico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más quiero yo como lector, como consumidor de literatura? Yo quiero que ese paper, que ese artículo científico sea de libre acceso, o sea, que sea accesible. Ya yo quiero que ese artículo sea accesible. Pero por otra parte, ¿qué buscan los autores? Ya, tú como autor, ¿qué buscas? O sea, tú como escritor, como el que produce ciencia, ¿qué es lo que buscas? Primero, publicar en una revista que sea de prestigio. Y por otra parte, y lo más importante creo yo, es que no cobren, no cobren por publicar. Sí, porque hay revistas, o sea, ojo, alguien tiene que pagar por el paper. O sea, las editoriales son un negocio, ya las editoriales son un negocio. Y como todo negocio tiene que haber ingresos. Entonces, si se publica un artículo científico, alguien tiene que pagarlo. O paga el que lee, o paga el que, paga el que lee, o paga el autor, pero alguien tiene que pagarlo. ¿Ya listo? Entonces, sí, entonces son dos puntos de vista, ¿no? O sea, primero de ti como lector y luego tú estás como autor. Son dos puntos de vista. Tú como autor obviamente no quieres pagar por publicar, ¿no? Pero tú como lector no quieres pagar por bajarte el paper. ¿Ya? Y nuevamente, las editoriales son un negocio. Y es importante que comprendan esto. ¿Por qué? Porque de repente eres un autor, iba a usar la palabra virgen, pero neófito, ya voy a usar la palabra neófito, ¿ya? No, no hay que ofender a nadie. Puedes ser puedes ser un autor, un científico neófito, recién estás iniciando, ¿no? Entonces, si tú no conoces cómo se mueve este negocio de las publicaciones, porque es un negocio, ¿ya? Está ahí porque es un negocio, y no tiene nada de malo, ojo, de que sea un negocio, ¿ya? No hay nada de malo que sea eso un negocio. Entonces, si tú no sabes cómo se mueve esto, entonces puedes darte, como se llama, con muchas desilusiones y puedes perder mucho tiempo para que llegues a publicar un paper. ¿Listo? Entonces vamos a seguir aquí. Los editores frecuentemente, los revisores, perdón, frecuentemente encuentran, ¿no?, algunos problemas en los artículos científicos, ¿no? Y por eso los rechazan, ¿no? Los rechazan porque o están puramente escritos, ¿no? Porque se presentan de forma inapropiada, es decir, que no siguen las reglas de la revista, porque tienen una descripción pobre de su diseño de estudio, ¿de acuerdo? Es importante cómo yo hice mi trabajo, no cómo yo he hecho mi trabajo. Ese diseño de estudio es la columna vertebral de todo mi trabajo. Entonces, si no está claro mi diseño de estudio, entonces esa columna que debería sostener mi investigación no existe, ¿de acuerdo? Otro punto es de que a veces pues existe demasiada autopromoción del autor, ¿no? A veces el autor cree, ¿no?, que uno está descubriendo el último metabolito de la kriptonita, ¿sí? Y no es así, ¿de acuerdo? Otro, otro motivo de rechazo porque presenta información confusa y contradictoria, ¿no? Dame un segundo.
¿Ya? Entonces, ya también porque se omite data, ¿no? Porque los papers pueden ser aburridos, ¿de acuerdo? Pasa, ¿de acuerdo? Pasa, ¿ya? O porque hay un sesgo, ¿sí? Porque hay un sesgo. Ya porque hay trabajos de otros que son ignorados, ¿no? Y a veces hay muchos sesgos aquí en las publicaciones. Sí, hay muchos sesgos en las publicaciones. Cuando tú lees un paper, ¿no? Cuando tú lees un paper, tú lo lees de esta manera, tal como está acá, ¿no? Entonces, tú lo lees del título y el resumen, la introducción, material y método, resultados, discusión y conclusiones. Es la manera como tú lees el paper. Sin embargo, la manera correcta de escribir un paper es de esta forma. Primero, comenzar con los materiales y métodos, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque los materiales y métodos probablemente ya los tienes heredados del proyecto científico, ¿sí? Entonces simplemente haces un copy-paste de tu proyecto científico y ya tienes tus materiales y métodos. ¿Ya? Entonces ya tienes una buena parte de tu paper. Luego comienzas con tus resultados, ¿no? Lo que has obtenido, ya está ahí, entonces comienzas a redactarlo. Imagínate, con eso ya tuviste la mitad de tu paper hecho. Luego sigues con la discusión, es más sencillo, teniendo ya los resultados y habiendo leído bastante, ¿no? Luego tus conclusiones. Luego, cuando has terminado eso, recién escribes la introducción. Please, 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 no comiencen a escribir su artículo científico por la introducción, no hagan eso. ¿Por dónde empezar? No voy a decir por dónde empezar. ¿Ya? Preferible que ustedes comiencen a redactar de esta manera cuando les toca ya escribir la introducción, van a saber más o menos por dónde va el paper. ¿De acuerdo? Y al último, please, al último, escriban el título y el abstract. Si quieren, pónganle un título provisional, ¿no? Un título provisional, ponle ahí, pero sabiendo de que este título puede cambiar una vez terminado el paper. ¿Sí? Entonces, el título y el resumen es lo último que debes hacer. Ya no se maten comenzando por el título. Y ese es un error grandísimo de los estudiantes. Les pregunto, ¿cuál es tu trabajo de investigación? Ah, mi título es, oye, pero es que yo no quiero saber cuál es tu título, yo quiero saber qué pregunta vas a responder con tu estudio. ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente, pues el título se ha convertido en una columna vertebral de los trabajos científicos, ¿no? Lo cual no debería ser así. Listo. Entonces, vemos acá arriba la manera correcta de escribir un artículo científico, ¿no? Entonces, hay tips para principiantes, sí. ¿Cómo aprender a escribir? Primero con temas de revisión, ya cartas al editor o reportes de casos, ¿no? Entonces, esos deben ser, son formas de comunicación donde uno aprende a escribir, ¿ya? Entonces, a ustedes quieren aprender a escribir, pues comiencen a hacer cartas al editor, ¿no? O reviews, ¿no? Sistema de revisión o reporte de casos. Comiencen con eso. ¿Ya? Ya la única forma de que ustedes aprendan es redactando. Ya no existe que yo voy a escuchar la clase del profesor Pinto para saber, no, falso, vas a salir peor, creo. Ya, la única forma de hacerlo es haciendo, escribiendo, ¿no? Yo no creo que Messi sea Messi porque se dedicaba a leerse las reglas y normas del fútbol, ¿no? No por eso se hizo Messi, sino por jugar, por estar en la cancha. De igual modo es en la investigación. Otro tip muy importante es que hay que escribir durante la investigación. Y esos tips al final, esas notas van a pasar, ¿no? al trabajo científico. Archivas tus notas, archivas tus referencias, porque les va a pasar, chicos, les va a pasar de que tienen sus referencias bibliográficas y de pronto no la grabaron y cuando quieren utilizarla ya no la encuentran por ningún lado. Se van a pasar toda la noche y nunca van a encontrar esa referencia otra vez en sus vidas. Otro punto, el sistema de publicaciones es muy imperfecto. ¿Ya? O sea, el sistema de publicaciones es muy imperfecto y eso hay que aceptarlo, ¿de acuerdo? Eso hay que aceptarlo, ¿ya? El sistema de publicaciones no es perfecto. Creo que entiendan una cosa, ¿no? La ciencia es hermosa, ¿de acuerdo? La ciencia no tiene defectos, no tiene por qué tener defectos. Desafortunadamente, los que hacemos ciencia, los que estamos involucrados en ciencia, somos humanos. Y con eso le quiero decir que tenemos todos los defectos del mundo, ¿de acuerdo? Y nos movemos dentro de campos éticos, respetando la ética, ¿no? Respetando nuestros principios, pero igual, al final somos humanos. Entonces, este sistema de publicaciones, desafortunadamente, no es perfecto. Lo que tienes que entender, ¿no? Es que
Las editoriales viven de las publicaciones. Ese es su negocio, ¿ya? O sea, ese es su negocio. Ellos no, ¿cómo se llama? Ellos no publican, ¿no? Ellos no publican, ¿cómo se llama? Los artículos científicos con la finalidad de crecer la ciencia, ¿no? O sea, lo hacen, pero tienen que vivir, tienen que pagarle al editor, ¿no? A los editores, tienen que pagarle al corrector de estilo, ¿no? Tienen que pagar al programador que le va a poner el artículo en la página web, tienen que pagar gente, ¿sí? Entonces, ellos viven de eso, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué ocasiona? ¿Ya? ¿Qué ocasiona? De que las editoriales, obviamente, van a querer artículos científicos, ¿no? De autores que les llamamos autores bestseller o autores blockbusters, ¿no? Autores taquilleros. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes, pues, o sea, ustedes quieren hacer una película, o sea, imagínate ya, tú eres el dueño del cine, ¿ya? Tú eres el dueño del cine, tú eres el dueño acá de un cine X, por no poner marcas, y te vienen, en una semana, te vienen de estreno, ¿no? Te vienen dos películas, para que tú escojas a cuál les vas a dar más salas, ¿no? Para las películas. Te viene pues la parte del Avengers 5, ¿ya? Los Avengers 5, te viene o la última película de Marvel, ¿de acuerdo? O te viene pues una película peruana, ¿de acuerdo? Que está bien hecha, todo, que está bien hecha, artísticamente trabajada y todo, pero te viene Avengers 5, pucha. Entonces o te viene la película, la resurrección de Iron Man, imagínate, la última película de Marvel. Y por otro lado tienes una buena película peruana. ¿Cuál crees tú que vas a poner en tus salas? ¿Ah? ¿Cuál vas a poner tú en tus salas de cine para presentársela al público? Pues obviamente, pues que vas a poner la película de Marvel, porque tú sabes que va a ser más taquillera, ¿de acuerdo? Y vas a dejar de lado a la otra película. Igual pasa en este mundo de editorial. Entonces, los dueños de las editoriales, los editores, van a preferir esos autores blockbuster, esos autores que van a vender, o ese equipo científico que va a vender. Entonces, no te sorprenda, ¿no? Que si tú envías tu trabajo de la universidad, pues, San Luis Gonzaga o de la San Juan Bautista, y de repente tienen un espacio reducido, ellos van a preferir darle prioridad, pues, a una universidad de Harvard, pues, ¿no? Entonces, o de alguna institución más prestigiosa. O sea, eso pasa en la vida real. ¿De acuerdo? Eso pasa en la vida real. ¿Ya? Entonces, pues imagínate pues, que vas a escribir un trabajo de COVID. Ya vas a escribir un trabajo de COVID, tú mandas tu trabajo de COVID ya a la revista del INS, pero Gotuso también, ¿no? El profe Gotuso hizo también su paper y lo mandó, pues, ¿no? A la revista del INS. Entonces, ¿qué crees que va a hacer la revista del INS? ¿A quién crees que va a publicar? No, obviamente que van a publicar a Gotuso, porque todo el mundo lo lee, ya todo el mundo quiere leer lo que le escribe. Y entonces tú como autor estás en desventajas, ¿ya? Ese es el mundo real, ¿sí? Ese es el mundo real. El otro punto es la revisión por pares. ¿Por qué? Porque si el editor decide, ya, ok, está bien, yo quiero que tu artículo es publicable en mi revista, lo que va a hacer es someterlo a un proceso de revisión por pares, que se parece a lo que está aquí, es igualito a lo que está aquí. Ven, o sea, el autor el autor con su paper tiene que pasar por todo este proceso para al final tener el paper aceptado. Ya tiene que pasar por todo ese proceso. Entonces, el problema más grande aquí es de que escogen de revisores aquellos que hacen lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Escogen de revisores aquellos que hacen lo mismo que tú. Entonces, envían el paper y entonces ellos agarran y leen, ok, si te tocó alguien bien ético y todo, bacán, ¿no? Pero si alguien viene te puede retrasar, pues para que él saque su paper primero, ¿ya? Se han visto casos así, ojo, se han visto casos así, ¿de acuerdo? Se han visto casos así, ¿ya? Entonces, o se han visto casos de revisores que obligan a los autores a poner como referencias sus trabajos científicos, ¿ven? Entonces, eso pasa, ya, eso pasa. Por ejemplo, nosotros descubrimos un gen, ¿no? Que era un biomarcador, primera vez descrito, ¿ya? Y de pronto un grupo de científicos chinos sacaron su paper, ¿no? Sacaron su paper y dentro del paper pues mencionaron de que ellos fueron los primeros en descubrir y no sé cuánto. Oye, pero es que yo ya lo he reportado antes, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso me están mandando a mí el trabajo. Entonces, yo ahí le digo, no, la crítica que le hice fue, no, un momentito, que ese paper fue, obviamente, como es un proceso ciego, ellos no saben quién soy yo, ¿de acuerdo? Yo no sé quiénes son ellos,
Entonces le escribo un momentito, que ese trabajo fue publicado previamente por un tal Pinto, ¿de acuerdo? Ya el autor obviamente tiene que hacer las correcciones, siendo el revisor no le da el paso al paper, ¿no? Pero ya después con el paso de los días uno se pone a pensar, ¿no? Uno se pone a pensar en este proceso de revisión por pares, cómo es que uno influye en el contenido de un trabajo publicado, ¿no? Lo que ve en el trabajo publicado no es lo que originalmente tenía pensado el autor, ya muy probablemente, sino que está con la influencia de los revisores. Otro punto, no es necesario decir mucho para decir algo importante. Lo que les presento aquí es uno de los papers más elegantes de la historia. ¿De acuerdo? Es el trabajo de Watson y Crick, publicado en Nature de 1953. Por este paper, que ustedes ven que es apenas una página, ¿sí? Una página, miren, una página escrita y ellos ganaron el premio Nobel por eso. ¿De acuerdo? Ellos proponen aquí la estructura del ADN. ¿Sí? ¿Sí recuerdan Watson y Crick, los padres del ADN? Ya, entonces, miren, una página, premio Nobel. ¿De acuerdo? Entonces, este es un buen ejemplo para aquellos que nos dedicamos a escribir. No debemos decir mucho para decir algo importante. ¿De acuerdo? Porque a veces estamos equivocados, ¿no? Y arrastramos de la universidad el hecho de que, ok, quiero escribir en difícil, ya yo quiero escribir en difícil para que mi profesor pues crea que soy inteligente, ya crea que soy muy inteligente y cree que he investigado bastante. Ya lo voy a escribir en difícil con tecnicismo, pues lo puede volver complicado. No, así no es como se escribe un trabajo científico, ¿no? Tiene que escribirse de manera muy sencilla. Por ejemplo, acá vamos a ver lo que escribieron Watson y Crick. Miren cómo comienza. Nosotros deseamos sugerir una estructura para la sal del ácido desoxirribonucleico. Miren cómo dice. Nosotros, ¿no? Deseamos sugerir. Así, de una manera tan sencilla. Entonces, para que vean, ¿no? Para que vean que no necesitamos ser muy técnicos, entre comillas. Ahora, otro punto, pues que se usa, ¿no? Se usa a veces malas formas de analogías, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, en ese artículo científico, los autores pusieron, ¿no? Aquí se ven numerosos quistes idénticos translúcidos de diferentes tamaños, semejantes a las esferas del dragón, ¿no? Miren, semejantes a las esferas del dragón. Imagínense en una revista científica. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, no debió pasar, ¿no? No debió pasar, o sea, no vas a poner porque que los quistes se parecen a las esferas del dragón, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que le tocó redactar a un médico muy joven, ¿no? Muy joven, o sea, con todo el entusiasmo de Goku, ¿no? Entonces, hizo la redacción del artículo y sus pares, es decir, los otros miembros los otros autores, pues eran de una edad mayor, entonces no comprendía lo que estaba ahí, entonces y así lo dejaron, ¿no? Pero acá, pues, se le escapó a los editores, ¿no? Se les escapó a los editores. Miren, entonces, por ejemplo, pero podemos usar analogías también de forma elegante, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá este artículo publicado en una de las más prestigiosas revistas. Dice, Pésimo 3 como Batman, usando el guión de una película para entender el control del ciclo celular. ¿Ven? O sea, escribir ciencia no necesariamente significa escribir en aburrido, y eso lo tienen que saber todos ustedes, ¿de acuerdo? También pueden tener cierta licencia y usar un poco de prosa para escribir sus artículos. ¿Ya? Es el consejo que les doy. Escribir ciencia no significa necesariamente escribir en aburrido. Ya otro punto es saber usar gráficos, ¿no? Mire, por ejemplo, a veces ponen cada gráficos. Trabajen siempre con estadísticos. Si van a hacer trabajos originales, asesórense con estadísticos para que les digan, ¿no? Para que les aconsejen sobre cuál es la mejor forma de presentar la información, ¿no? Entonces las fallas es querer hacerlo solo, querer correr antes de caminar o querer escribir sin preparación, ¿no? Entonces la idea es que no lo hagas solo, que busques a tus profesores, ¿no? Que busques a tus profesores para que puedas sacar tus trabajos adelante, ¿no? El otro problema es que a veces se utiliza mucha jerga, ¿no? Mucha jerga. Acuérdense, chicos, la jerga es diferente que el lenguaje científico, ¿no? Por ejemplo, un terrible uso de la jerga, por ejemplo, es el sacrificar, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? Dice, la sangre fue colectada antes del sacrificio del animal, ¿no? Lo escribo así, se sacrificaron a los ratones. ¿Pero qué quiere decir sacrificio?
Sacrificio es esta ceremonia, ¿no? Eso es lo que significa sacrificio. O sea, literalmente estás diciendo de que antes de matar a los ratones hicieron toda una ceremonia para llevar a cabo esta ejecución, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el dedo del cirujano es luego insertado en el atrio, ¿no? Entonces estás dando a entender que han sacado el dedo del cirujano y lo estás insertando aquí, ¿no? Entonces, ¿sí? Eh, sí, entonces acá dice, los pacientes permanecieron en el hospital durante un gran tiempo. Miren qué terribles formas en las que nosotros de repente las hablamos día a día y no nos damos cuenta, pero créanme que es una mala forma de escribir un artículo científico. Acá vemos otros errores que se cometen, ¿no? Dice, al día siguiente del procedimiento se tomó la orina del paciente, ¿no? Se tomó, se está bebiendo la orina del paciente, ¿no? No se tomó, se colectó, ¿no? Otros errores, a las 3 semanas los ratones fueron matados, ¿no? Entonces, otros, ¿no? A veces los tesistas cuentan sus penas, ¿no? En sus manuscritos, ¿no? Se aprovecharán los feriados para colectar la información, ¿de acuerdo? Entonces, y cosas así, o sea, y tú las ves, ¿no? Tú los ves. Otro ejemplo, ¿no? Mira, se hablaron 10 ratones con la droga X, el 40% presentó mejoría en las lesiones, el 10% presentó enfermedad estable, el 30% murió y el 20% se escapó, ¿no? Cosas que uno encuentra, la droga funcionó bien en 20 pacientes, oye, pero con 20 pacientes, ¿es una droga buena o una droga mala, no? Entonces, no se sabe lo que se dice, ¿no? Si tú me dices eso, es que yo no sé que es una droga buena o una droga mala. Puede haber funcionado en 20 de 20 pacientes y es una droga espectacular, pero puede haber funcionado en 20 de 1000 pacientes y es una porquería. ¿De acuerdo? Yo no lo sé. Entonces hay que presentar bien la data, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, otra cosa, otra forma, ¿no? Que te presenten así los datos, ¿sí? Entonces, tú revisas y te presentan así, ¿no? Entonces, y acercan su respuesta en 315 de 1563 pacientes. Oye, ¿tú quieres que tenga una calculadora en el cerebro que inmediatamente me va a dar los porcentajes, ¿no? Entonces, está mal y distrae, ¿no? Y distrae al evaluador, ¿no? Por ejemplo, el 30% de los pacientes, nunca se comienza a escribir con números. Jamás de los jamases se comienza a escribir con números. Entonces, y los niveles de glucosa se elevaron sorprendentemente. Oye, ese no es un término que yo utilizo, ¿de acuerdo? No se debe utilizar eso. Por ejemplo, o acá, ¿no? Entonces, eventos adversos, el 30% presentó diarrea, el 5% fiebre, el 40% urticaria y el 3% presentó otros síntomas, pero ¿cuál es el más frecuente aquí? ¿Cuál es el más frecuente? Hay que realizar un esfuerzo adicional para saber cuál es el más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un error. Deberíamos poner todo en un orden descendiente para que el lector sepa inmediatamente cuál es el evento más frecuente. Y el otro punto son los terribles gráficos. O sea, los gráficos son terrible. Siempre usar gráficos en 2D, no siempre usar gráficos en 2D, son mucho más elegantes. Los gráficos en 3D, ya en 3D, en papel, se ven horribles, ¿de acuerdo? Los gráficos en 3D se ven horribles. Los gráficos en 3D son espectaculares cuando te paras en el auditorio y lo proyectas en un PowerPoint. Ahí son espectaculares, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es cuando eso lo pasas al papel, a un formato de Word, ya ahí se ve horrible, se ven muy guachafos y todavía le ponen pues 20.000 colores, ya preferible imágenes en blanco y negro, miren cómo está acá, muy elegante, ven, muy elegante, ya preferible imágenes en blanco y negro, ¿de acuerdo? Olvídense de las figuras en 3D, pucha, no sé por qué los chicos quieren hacer figuras en 3D, les hacen unos pasteles en 3D con vista desde abajo y no sé cuándo. Ya preferible figuras en 2D y en blanco y negro, son muy elegantes. El otro punto es que desafortunadamente la necesidad de publicar pues ha causado de que surjan muchas editoras inescrupulosas, ¿de acuerdo? Que publican cualquier tontería. A esta le vamos a llamar revistas predadoras, ya predatory journals, ¿de acuerdo? Se disfrazan como revistas formales, ya tienen el disfraz como revista formal, pero en realidad pues es una mafia, son una mafia pues, de personas que se dedican a publicar cualquier cosa con tal de que tú les pagues. Ojo, no es malo que tú le pagues a la revista, y lo hemos dicho, ¿no? Pero el problema es de que estos artículos no son sometidos a peer review y los publican tal como están. Entonces el autor tiene la falsa sensación de que ha hecho un buen trabajo y publica un artículo que es incitable. Nadie va a citar su artículo, ¿de acuerdo? Nadie va a citar ese trabajo.
Ya nadie lo va a citar, o sea, nadie lo va a usar porque está en una revista desconfiable. Entonces aquí viene la siguiente pregunta: ¿cómo yo reconozco lo bueno de lo malo? ¿Cómo voy a reconocer lo bueno de lo malo entonces? Entonces, vimos en la diapositiva inicial, ¿no?, que teníamos una serie de repositorios. Entonces ahí viene el primer punto. La revista a donde yo voy a enviar mi artículo científico está dentro de ese repositorio. Si la respuesta es sí, ok, puedo mandarlo sin ningún problema. Si la respuesta es no, ¿por qué no está en ese repositorio? Comienzo a investigar más sobre esa revista. Ya, si es una, ok, de repente es una revista que está en ese cielo, ya, pero si no está allí, ok, entonces me debo alejar un poco de esa revista, ¿de acuerdo? Porque probablemente se trate de una revista predadora, ¿ya? Y les voy a mostrar acá un ejemplo de revistas predadoras, ¿sí? Por ejemplo, esta es una revista de matemáticas aplicadas que sacó un artículo de un hindú que dice la prueba matemática, la ley del karma, la ley del karma, ¿ya? Entonces, también lo que hacen algunos científicos, porque te llegan spam de esas revistas, o sea, de verdad, o sea, me llegan un montón de invitaciones a publicar en este tipo de revistas, un montón de publicaciones que a veces no se cansan, ¿no? Entonces, algunos científicos han querido trolear esas revistas, ¿ya? Sorry si hablo en jerga, ¿no? Pero, bueno, han troleado esas revistas. Por ejemplo, acá, en esta revista científica, entre comillas, bien científica, se lanzó este artículo científico, ¿ya? Los autores escribieron ese artículo científico, ¿ya? Y los autores nombraron, pues, Margaret Simpson, o sea, Marge Simpson, ¿no? Kim Jong-un, que ustedes saben que es el dictador de Corea del Norte, ¿no? Y Edna Krabappel, ¿no? Que es la profesora de los Simpsons, ¿no? Entonces, esos científicos, ¿no?, por hacerle una joda a esta revista, se pusieron esos nombres, los enviaron. O sea, si hubiera un equipo editor profesional, ¿no?, se hubiera dado cuenta de inmediato de esto, pero no ocurrió. No ocurrió y llegaron a publicar este trabajo. Es decir, estos señores que vemos aquí en las caricaturas también tienen sus publicaciones científicas gracias a estas revistas predadoras, ¿no? Como repito, lo único que quieren es que tú les pagues y te publican lo que sea te lo publican, ¿ya? Entonces, ¿dónde publicar? Acá vamos a ver el nivel de dificultad. Es más fácil publicar en un capítulo de libro, es sencillísimo, ¿no? Bueno, obviamente tiene que estar bien escrito, ¿no? Pero es sencillísimo porque eh, puedes recibir comentarios amistosos, puedes mandarlo a revisar, ¿no? Pero al final vas a salir publicado, ¿ya? Al final siempre vas a salir publicado. Entonces, hay méritos, sí, pues, ¿no? Pero ya sabes que vas a la segura, ¿no? Ya sabes que vas a la segura, ¿no? Entonces es como que cuando juega la U con Alianza, sabes que la U va a ganar, ¿no? A la segura. ¿Ya? Luego vienen las conferencias, ¿no? Puedes publicar abstracts. Es más sencillo, ¿no? Publicar abstracts. Tu trabajo tendría que estar realmente muy malo para que no lo acepten, ¿no? Entonces puedes publicar abstracts en conferencias o en congresos científicos. No sale en el libro los resúmenes, ¿eh? Sale ahí. Luego siguen los journals no indizados, ¿no? Pero ojo, tengan cuidado, ya, tengan cuidado porque podrían ser predadores, ¿ya? Digo, podrían ser, ¿no? No digo que van a ser todos predadores. ¿Por qué? Porque ¿cómo nace un journal? Un journal nace y no está inmediatamente indizado. Tiene que pasar algo de 2 años para que recién pueda postular a que sea indizado en algún repositorio como Scopus o PubMed. 2 años tienen que pasar. Entonces, cuando nace una revista, ya está así, sin ningún tipo de sello de garantía por algún tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que finalmente es indizado, ¿ya? Entonces, en estas revistas son más fáciles de publicar y luego vienen los journals ya indizados, ¿no? Entonces, acá vemos que acá se incrementa el nivel de complicaciones para publicar, ¿no? Y otra cosa que tenemos que conocer, ¿ya?, son los cuartiles. Los cuartiles de la revista. Los cuartiles, la explicación de los cuartiles es muy sencillísimo, ¿no? Que tenemos, digamos, si agrupamos a los papers en orden, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, 5, donde el 1 es el que tiene mayor factor de impacto, es decir, factor de impacto es el que tiene más citaciones, ¿ya? Que tiene más citaciones dentro de su campo. Entonces, si acá trazáramos sin este eje, que está aquí, trazáramos sin este eje, ¿no?, que es el eje, sin este eje Y,
trazáramos, ¿no? Sin este eje Y, sería factor de impacto, ¿no? Factor de impacto, ¿no es cierto? Entonces, acá tendríamos revistas de factor de impacto alto hasta revistas de factor de impacto más bajito, ¿no? Entonces, si tomamos a todas las revistas y las ordenamos de ese modo, ¿no? Entonces, y las separamos en partes iguales a todas, entonces vamos a tener diferentes cuartiles. El primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el cuarto cuartil, ¿no? Entonces, tomamos en 4 partes iguales y ya tenemos nuestros cuartiles. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si yo voy a publicar un trabajo, si yo tengo un trabajo, ¿no? Un trabajo que yo veo que es muy sencillo, ¿no? Yo veo que es muy sencillo, yo veo que no tiene, no descubro nada nuevo, ¿no? Estoy describiendo algo de lo que ya se sabe bastante, entonces sería tonto pensar que me lo van a aceptar en un primer cuartil, en una revista de un primer cuartil, ¿de acuerdo? Entonces, yo debería, ¿no? Estar mirando en una revista de un cuartil 4, ¿sí? Una revista de cuartil 4, o sea, de los que menos factor de impacto tiene. Ojo, que no estoy diciendo que lo meta una revista predadora, no, estamos hablando acá de 100% de revistas indizadas, ¿ya? Estamos hablando de 100% de revistas indizadas. Entonces, ¿ya? Hasta las revistas indizadas tienen su clasificación, ¿no? Y es por cuartiles. Entonces, si yo tengo una publicación que yo sé que no aporta nada nuevo, aporta algo que ya se sabe, ¿no? Yo lo publico en una revista del cuarto cuartil, ¿ya? Entonces, acá viene un consejo, chicos. Nunca se enamoren de sus proyectos, ¿ya? Nunca se enamoren de sus proyectos porque pueden sobredimensionar el impacto que esos tienen, ¿ya? Al contrario, ya cuando tengan su trabajo científico, su paper, hay un consejo entre nosotros, ¿no? Que dice, cuando tienes su trabajo científico, ¿ya? Revísalo, revísalo como si fuera el trabajo de tu ex, ¿no? Así es, revísalo como si fuera el trabajo de tu ex, porque vas a querer destrozarlo, despedazarlo, ¿no? Entonces le vas a encontrar cada error, ¿no? Cada error. Esa es la forma de revisar tu propio trabajo, no revisar, no, ya lo escribí, ¿quién va a saber más que yo? Yo soy el men, el trome, me leí 100 papers para escribir mi trabajo, falso, lo vas a hacer mal, ¿ya? Entonces, dependiendo del real impacto que tenga mi trabajo, yo voy a ver dónde lo mando, ¿no? Si es un trabajo que ya más o menos aporta mejores cosas, voy a apuntar a un tercer cuartil, ¿no? Ya, si estoy encontrando cosas nuevas, describiendo cosas nuevas que son impactantes, ya yo comienzo a apuntar a un segundo cuartil. Y si ya son cosas muy importantes que yo sé que van a, no, que son cosas muy importantes que tienen, digamos, altas probabilidades de ser citados, yo lo voy a publicar en un primer cuartil. O sea, las revistas más top, ¿no? En las revistas más top. Entonces, dependiendo de eso, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, o sea, mandas tus mejores caballos, ¿no? A las revistas más top, ¿no es cierto? Entonces, y a los caballos de repente que son más lentos, ¿no? Las mandas a los artículos, ¿no? Que son menos bonitos, los mandas a las revistas de un cuartil 4, ¿no? Todo el mundo, yo sé que todos ustedes quisieran tener pues, un paper publicado en The New England Journal of Medicine, ¿no? El factor de impacto del New England 70 es gigantesco, enorme, ¿ya? Imagínate, una revista promedio, una revista promedio tiene un factor de impacto más o menos de 1.5, 2, ¿no? 3, ya es la revista promedio, ya, imagínate, 3 versus 70 es una enorme diferencia. Entonces todos nosotros quisiéramos pues poner nuestro paper, ¿no? En una revista de factor de impacto 70 o en The Lancet, ¿no? En The Lancet, cuyo factor de impacto es 59, casi 60. Son revistas monstruos, ¿no? Entonces, estas revistas no publican cualquier trabajo científico. Si yo me voy con mi trabajo de tesis con 300 pacientes del hospital regional, créanme que ¿cómo se llama? Que no me lo van a publicar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar acá a la revista The Lancet, ¿no? Miren, voy a entrar a la revista The Lancet, ¿sí? The Lancet, y vamos a leer cualquier artículo, así, miren, cualquier artículo. Le vamos a buscar aquí cualquier artículo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Perdón. A ver, vamos a entrar a la revista de Lancet, acá está, voy a entrar a la revista de Lancet. Voy a encontrar obviamente ahorita trabajos de COVID, ¿no? Porque los trabajos más importantes de COVID están publicados en The Lancet y en The New England, ya ustedes lo saben, ¿no? Inclusive ese infame estudio clínico que
dijo de que la hidroxicloroquina no servía, recuerdan, y que fue retractado, ¿no? Fue publicado en The Lancet, ¿ya? Ya, inclusive ese infame estudio también, ¿no? Ese infame estudio que dijo de que las vacunas causaban autismo, fue publicado también en The Lancet, ¿no? O sea, para que más o menos se den cuenta que a pesar del nombre también pueden ocurrir errores, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, miren, entonces, ¿qué publican acá? En The Lancet, ¿qué publican? Ensayos clínicos. Miren, ensayos, resultados de ensayos clínicos. ¿Ven? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no publican cualquier estudio. A ver, vamos a entrar acá, The Lancet, para seguir viendo acá qué otras cosas publican. Vamos a ver aquí, por ejemplo, a ver, ensayos clínicos. Ya miren, como se llama, miren, un trabajo en COVID. Mira cero prevalencia de anticuerpos de IgG. Ya miren, entonces ustedes dicen, ya claro, miren lo que han hecho, han publicado en The Lancet, ya, o sea, han buscado cuál es la cero prevalencia, cuántos son positivos, digamos, ¿no? Anticuerpos de SARS-CoV coronavirus 2 en Suiza, en Ginebra, ¿no? Entonces, mire, entonces, yo lo puedo hacer acá en ICA, yo hago un estudio igualito en ICA y me lo mando al Lancet, ¿no? Entonces, tú puedes decir eso, ¿no? Entonces, pero vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, pero ¿cuántos ellos lo han hecho? ¿Cómo se llama? Han hecho el trabajo en 2.766 participantes. Miren, 2.766 participantes, es un montón de gente, ¿se dan cuenta? Es un montón de gente, ¿ya? El tamaño de muestra no es pequeño, son 2.000 personas. Ya, entonces, a ver, vamos a ver, otro estudio acá. Mira, mortalidad ¿cómo se mira? Y es novedoso, SARS-CoV-2, ¿no? Miren que es un trabajo novedoso. Mortalidad, dice, siguiendo a la cirugía, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es su tamaño de muestra. Miren, lo han hecho en 235 hospitales, en 24 países. Imagínense, un estudio de esta envergadura es que publiquen The Lancet. Ya, imagínate que tú con tu trabajo, que con la justa lo hiciste a duras penas, no vas a publicar aquí, pues, no vas a llegar a publicar aquí, ¿no? Entonces, o sea, no quiero decir que nunca lo van a hacer, o sea, sí, la idea es que sí va a llegar el día en que puedan publicar cosas importantes, ¿no? Pero básicamente no lo van a hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer sus limitaciones al momento de publicar. Yo quiero conocer cuáles son las limitaciones de mi trabajo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, a ver, chicos, aquí viene la parte práctica, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle la mejor revista a estos artículos, ¿ya? Imagínense que hemos escrito esos artículos, acá están los títulos, y queremos buscarle la mejor revista, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos, ya, acá tenemos nuevamente, a ver chicos, a ver si me captan, ¿ya? Necesito que abran el Google Chrome, ¿no? Una página web, ¿sí? Ahora, tenemos esto, el desafío es lo siguiente, vamos a encontrarle nosotros ya una revista para estos artículos. ¿Ya? La presentación de hoy, la invitación fue para que sepan ustedes dónde publicar, así que vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo, ya, yo les voy a pasar entonces, vamos a ver, ya, yo les voy a pasar esto al chat, ya todo el mundo va al chat y copia el texto, ¿de acuerdo? Todo el mundo vaya al chat y copia el texto. Ya, a ver, vamos al chat y copian el texto, ¿sí? Entonces voy al chat. ¿Ya listo? Entonces les he pasado el texto, copien ese texto y vamos a preguntarle a Jane. Cuando digan ustedes, ¿dónde publicó? La respuesta es pregúntenle a Jane. ¿Y quién es Jane? La vamos a conocer ahorita. Entonces vamos a preguntarle a Jane. Escribimos Jane en el Google, damos Enter y acá adelante está. Listo, acá está. Les voy a pasar el vínculo de Jane al chat, ¿de acuerdo? Les voy a pasar el vínculo de Jane al chat. Listo, ya entran todos, entren a Jane. Ya todos entren a Jane. Ya no es tan difícil, ¿no? Ya, todos entran a Jane, ¿sí? Luego lo que van a hacer es van a copiar el mensaje, el título del paper que está en el mensaje que les he enviado por el chat, ¿sí? Lo van a copiar y lo van a pegar aquí.
Perdón, no, hice mal. Ya, copian el texto del trabajo que les he enviado en el chat y lo pegan aquí, ¿sí? Lo pegan aquí. Y luego vamos a esta parte de abajo que dice Find Journals. Find Journals, ¿ya? Find Journals. Hacen clic aquí. ¿Sí? Listo. Hacemos clic aquí. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar una serie de revistas. Ya nos va a dar una serie de revistas. O sea, esto es una inteligencia artificial que lo que hace es evaluar estas palabras y luego, ¿no? Obviamente, hace una evaluación en todas las revistas o en miles y miles de revistas indizadas y me va a decir dónde potencialmente yo podría colocar ese artículo científico. Ya hace la evaluación de las palabras de mi título y me dice, ¿sabes qué? Tu artículo lo podrías poner aquí, aquí, aquí o aquí. ¿De acuerdo? Entonces me da una serie de consejos. Entonces, miren, entonces me dice, puedes publicarlo en cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces yo puedo ver acá, ¿no? Yo puedo ver acá, ¿sí? Listo, yo puedo ver acá ¿no? Todas las revistas, ¿sí? Todas las revistas científicas. Entonces, dependiendo de lo que yo he encontrado, ¿no? ¿Recuerdan lo que les dije? Hay que saber a dónde lo mandamos, un cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. ¿Ya? Cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Entonces le piden la pregunta, pero acá no me salen los cuartiles. ¿Cómo puedo yo saberlo? Entonces aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y para el siguiente ejercicio vamos a entrar a Shimago. Ya vamos a entrar a Shimago, les voy a pasar el vínculo. Ya vamos a pasarles el vínculo. Listo, le estoy pasando el vínculo al chat. Entren al chat. Ya entran al chat. Listo, entran al chat del Shimago, ¿de acuerdo? Shimago, entran al chat del Shimago que lo he colgado. ¿Listo? Listo, ya entonces. Entramos al chat del Shimago y acá vamos a coger la revista. A ver, vamos a ver la primera revista, Translational Lung Cancer Research. ¿Sí? Translational Lung Cancer Research. Entonces, yo lo pongo acá, ¿sí? Yo lo pongo acá y lo busco. Listo. Y entonces, a ver, antes de hacer la búsqueda, ¿ya? El Shimago no es una plataforma, el Shimago es una plataforma, lo que van a que es una plataforma que se construye en base a información extraída de Scopus. Lo que nos va a dar el Shimago es un ranking de revistas, ¿no? Nos va a dar un journal ranking, o sea, un ranking de revistas científicas, y nos va a dar también un ranking por países, ¿no? ¿Qué instituciones y en qué países son las más, ¿no? Las que más, las que están haciendo más investigación, para que una institución, por ejemplo, como tu universidad, salga en el ranking de Shimago, tiene que tener al menos 100 papers, 100 artículos científicos en 5 años. Y aparece en el ranking de Shimago. Si no, no apareces. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, vamos a escribir, perdón, acá la Translational Lung Cancer Research, que es la primera revista que nos sugirió Jane, ¿no? Entramos y la tenemos acá. Me dice que es de Hong Kong, me dice que esta revista es de Hong Kong, ya publicado por la Society for Translational Medicine. Y entro aquí, entro aquí y acá veo la revista y tengo más detalles de esta revista. Entonces acá me dice el scope, ¿no? Mira lo que me dice el scope, o sea, cuál es el foco de la revista, a ver si encaja con mi contenido, ¿no? Entonces, las áreas de la medicina, ¿no? Me dice las áreas de la medicina, ¿no? Me dice qué publica y me dice su trayectoria. Entonces yo estoy viendo acá que en 2013 era un cuartil 3, subió a cuartil 2 2016 y ahora es un cuartil 1. ¿Sí? Es un cuartil 1. Listo. Entonces es un cuartil 1. Entonces aquí viene la pregunta, si yo lo mando ahí en ese cuartil 1, ¿llegaré a publicarlo o no? ¿Sí? Y tienen que recordar una cosa, o sea, para que tú seas un cuartil 1, ¿ya? Para que tú seas una revista top, tú necesitas publicar solo trabajos que sean altamente citables. ¿Ya? Porque acuérdate que ese factor de impacto es cuántas veces me citan a mí. Entonces, si yo meto a mi revista artículos que no tienen mucho potencial de ser citados o que tienen un bajo potencial de citaciones, ¿ya? Yo me voy a bajar de nivel.
mi factor de impacto va a disminuir. Entonces yo, como revista, si quiero tener un factor de impacto alto, si quiero estar en cuartil 1, tengo que rechazar un montón de artículos. Tengo que rechazar artículos que yo sé que no tienen mucho futuro. Ojo, no quiero decir de que estén mal escritos, ni quiero decir de que no tengan veracidad científica. Quiere decir de que no tienen muchas chances de ser publicados. Entonces, si me sale de repente un artículo del coronavirus y la epidemiología en el Perú, oye, para mí es importante, yo sé que ese trabajo lo van a citar, yo soy cuartil 1 y lo acepto al toque, ¿no es cierto? Pero si sale pues un artículo sobre la epidemiología de la diabetes en el Perú, de esto hay un montón, ¿ya? Entonces, si yo soy una revista de cuartil 1, yo no te voy a aceptar. ¿Por qué no te acepto? Yo no te voy a aceptar por el simple hecho que después no te van a citar. Y si no te citan, mi factor de impacto va a disminuir. Entonces, mejor no te pongo. ¿Ya? Entonces, así es como funcionan las cosas. ¿Eh? Entonces, con un cuartil 1, entonces digo, uy, que está difícil la cosa, ¿no? Entonces, con un cuartil 1, de repente que no me aceptan, ¿no? De repente que no me aceptan. A ver, voy a buscar otra revista. A ver, miren, acá hay otra. ESMO Open, ¿no? Entonces, igual, ¿no? ESMO Open. Yo comienzo, la copio y la busco aquí en el, ¿no? Hago la búsqueda aquí en el Chimago, ¿no? En el Chimago. Voy a borrar esto, entonces aquí hago la búsqueda. Listo, acá la encontré, es del Reino Unido, esta revista del Reino Unido, ¿no? Está aquí, ¿no? Es una revista joven, ¿de acuerdo? Es una revista joven, ya, desde el 2016, mira, del 2016, ya entro y veo, listo, y veo en qué cuartil está. Uy, está en el cuartil 1, ¿no? Entonces, pucha, me conviene, mire, cuartil 1, o sea, el toque, a pesar de ser una revista joven, se ha posicionado en cuartil 1. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿publico aquí o no publico aquí? ¿No? Entonces, así yo voy buscando, revistas, ¿no? Revistas que más o menos eh, calcen con lo que yo quiero. Por ejemplo, acá hay otra, Annals of Translational Medicine, ¿no? Annals of Translational Medicine. Entonces yo entro aquí, ya, yo entro aquí y lo busco. A ver, busco esta revista, Annals of Translational Medicine, de China, no es una revista china, ya, y acá veo, oh, uy, todavía cuartil 1, ¿no? Entonces, y así voy buscando, ¿no? Voy buscando revistas, ¿no? A ver otra revista, a ver, voy a buscar otra revista. De repente, miren, esta revista Plus One. De repente esta revista Plus One. Listo, entonces yo lo busco acá. Voy buscando, ¿no? A ver, Plus One. A ver, ¿tendré chances en Plus One? De Estados Unidos, ¿no? Es de Estados Unidos. Uf, te siente un factor de impacto alto. Cuartil 1, ¿no? Entonces, y así voy buscando yo revistas hasta que encuentre la que yo quiera, ¿no? Entonces, ya encuentro la que yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, el artículo científico, ¿no? Del que estamos hablando, sí fue publicado en The ESMO Open, ya que es esta revista de cuartil 1, ¿no? Miren, nosotros, acá está José Pinto, quien es la persona que los está aburriendo hoy día, ¿no? De repente ya quieren que se acabe todo para ir a cenar. Pero bueno, acá está, ¿no? José Pinto, y por acá vamos a ver a Junior Torres, ¿no? Que es un egresado de la San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Entonces acá vamos a ver la, la afiliación de Junior, que está aquí, ¿no? 4, Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Entonces, ven, entonces, listo, acá está el trabajo publicado en esa revista, ¿ven? Entonces, es así como vamos haciendo la búsqueda de nuestros papers. A ver, segundo ejercicio, segundo ejercicio, ya, les prometo que ya estamos cerca de acabar, pero quiero que aprendan a usar esta herramienta. Segundo ejercicio, ¿sí? Les pongo el título del artículo científico. Precision Medicine for Locally Advanced Breast Cancer. A ver, lo voy a copiar, ¿sí? Lo copio, ¿no? Lo copio y le pregunto a Jane, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Jane
¿sí? Le pregunto a Jane, ¿dónde puedo yo publicar ese artículo científico? Voy acá, Find Journals, abajo, ¿sí? Find Journals. Le pregunto y mira, me dice que puedo publicarlo en esta revista. Salud Pública de México, de Lancet Oncology. De Lancet Oncology no, por el 1 de repente no me acepta. Entonces veo acá, eCancer Medical Science. Ok, me lo recomienda fuertemente aquí, ¿no? Que puedo publicarlo aquí. Entonces la busco en el Simago, ¿no? En el ranking del Simago, ¿no? En el ranking del Simago la busco y la encuentro aquí, ¿no? Y la encuentro acá, ¿no? Entonces encuentro acá a la revista, ¿no? Y miren, ¿no? Y miren, es una revista que ha progresado del cuartil 4, ¿no? Y ahora está en un cuartil 3, ¿no? Entonces, ok, ya ok, es más realista, ¿no? Digo, es más realista, quizá pueda publicarlo en esta revista, ¿sí? Ya es más realista, voy a publicarlo en esta revista. ¿De acuerdo? Entonces yo agarro y publico, mando mi artículo aquí, ¿no? Entonces que puede tener más chances que me lo acepten allá, que si lo mando a un Lancet. En un Lancet no me lo va a querer publicar probablemente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hago ese ejercicio, pero bueno, vamos a, igual, este trabajo, ¿no? Este trabajo igual fue publicado, ¿no? Ahora vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí, ¿no? Vamos a pegarlo aquí, listo. Entonces vamos a ver que sí fue, acá está, ¿no? Voy acá y vemos que sí fue al final publicado en esa revista, eCancer Medical Science, ¿ves? Fue publicado en esa revista, acá lo ven en el PubMed, igual acá está quien nos aburre hoy día, ¿no? Y acá vemos algo, agrandamos y vemos algo interesante que dice Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Igual con Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista. Entonces, bueno, una de las cosas del grupo de investigación, ¿no? Que tenemos es que nos gusta enrolar a estudiantes, igual que ustedes, ¿no? Nos gusta enrolar para que participen en trabajos y al final tengan publicaciones. Entonces, de la San Luis Gonzaga está Hover Alvarado, ¿no? Entonces, este chico Hover Alvarado ha publicado aquí en esta revista, ¿sí? En casa Hover Alvarado, ¿no? Entonces ha publicado con gente grande como Fujita, por ejemplo, y el gran maestro Henry Gómez. Entonces, listo. A ver, otro ejercicio, ¿sí? A ver, otro ejercicio, vamos a ver acá. Les voy a pasar otro título de paper. Ya les paso otro, en el chat hay otro título de paper. ¿Listo? A ver, vamos a buscarlo. The Hidden Impact of the Clandestine Abortion in Peru. A ver, lo copiamos. Ya lo copiamos. Copiamos todo el nuevo mensaje que le envió el chat. Lo vamos a meter, le vamos a preguntar a Jane primero, ¿no? Primero le vamos a preguntar a Jane. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Jane primero. ¿Listo? Le preguntamos a Jane dónde podemos publicar nuestro paper, ¿no? Listo. Copio mi texto y le pregunto a Jane. A ver, Jane, ¿dónde puedo? Uy, que copió mal él. Copió mal él. A ver, lo voy a preguntar. Ah, está mal hecho, ¿no? Ya listo, lo copio y le pregunto a Jane sobre dónde puedo, ¿no? Publicar, ¿no? Entonces me va a dar una serie de alternativas, ¿no? Me va a dar una serie de alternativas, ¿no? Y tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar aquí en cuál podría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Global Public Health, ¿no? Es, obviamente estamos hablando del impacto del aborto clandestino y me va a mandar a revistas, ¿no? De sexualidad, ¿no? Revistas de medicina reproductiva. Bueno, obviamente la revista peruana de medicina experimental y salud pública, ¿no? Que es peruana, por el tema de que es peruano, ¿no? Revista de salud, otra revista de salud pública. Entonces uno tiene que comenzar a buscar allí, ¿no? En cuál la publicas, ¿no? Entonces puedes hacerlo así. O también si tú quieres, ¿no? Si no te convence ninguna, vas a la búsqueda en todos y no encuentras una buena revista en la que tú quieras publicar, puedes igual ir a Shimago, ¿no? Entonces en Shimago, vas en la parte de arriba, ¿sí? Vas a la parte de arriba, dice Home, entramos a
aquí a Home, ¿no? Vamos acá a Journal Rankings, arriba en Journal Rankings. Sí, vamos acá a Journal Rankings. Ya, acá arriba, ¿no? Acá arriba, acá dice Country Rankings, Journal Rankings. Entramos aquí en Journal Rankings y acá buscamos por áreas. La primera área que voy a buscar obviamente va a ser medicina, ¿no? A ver, vamos a ver. Medicina, vamos a encontrar, listo, selecciono medicina, listo. Y luego las diversas disciplinas de la medicina, diversas áreas de la medicina, anatomía, obviamente es un tema de salud pública, ¿no? Public Health, ¿no? Health Policy, ¿no? Entonces, a ver, MNO, Public Health, ¿ves? Public Health. Entonces, obviamente voy a buscar una revista de salud pública, ¿no? Una revista de salud pública, listo, ¿ven? Entonces, y acá abajo me va a dar una serie de, me va a listar en un ranking, ¿no? En el famoso, me va a dar un ranking de las revistas, ya de las revistas, ¿cómo se llama? Que hablan de salud pública, ¿no? Y con su respectivo ranking, ¿no? Entonces acá, cuartil 1, obviamente, digo, oh, mira, cuartil 1 me gustaría, pero de repente no. Voy a tener esperanzas para un cuartil 1, mejor, a ver, voy a buscar más revistas, ¿no? Busco, ¿no? Entonces, sigo en el ranking, sigo bajando en el ranking y voy buscando más revistas, ¿no? Voy buscando más revistas, ¿no? Todavía sigo en el cuartil 1, ¿no? A ver, a ver, sigo en el cuartil 1 y ya sigo buscando revistas, ¿no? Uy, acá ya llegué a las revistas de cuartil 2. ¿Ven? Ya llegué a las revistas de cuartil 2. ¿Ven? Entonces, acá ya de repente tengo más chances de que me acepten, ¿no? Una revista de cuartil 2 y sigo buscando, ¿no? Y sigo buscando, a ver, y sigo buscando hasta que encuentre una revista, ¿no? Una revista donde potencialmente yo sé que voy a poder publicar mi artículo científico, ¿no? Entonces, así se hacen, así se utiliza esta herramienta, ¿no? Usamos esta herramienta para que nos guíe a nosotros, ¿no? En nuestra búsqueda de la revista. Por ejemplo, ese artículo es una carta al editor que es producto, ¿no? Es producto de es producto de un del curso de redacción científica, ¿no? Yo sé que hay chicos de la San Juan Bautista y de San Luis Gonzaga, ¿no? Pero en la Universidad de San Juan Bautista hace mucho tiempo, ¿no? Que quisimos que nuestros egresados tengan un mayor potencial, ¿no? Para que sean más competitivos científicamente, ¿no? Entonces se decidió instaurar los cursos de redacción científica. Yo sé que a los chicos a veces les aburre el curso, ¿no? Porque dicen, no, yo quiero estar en el hospital cosiendo brazos, arreglando, ¿no? Entonces, salvando vidas, si me pones un curso de redacción, esto es para, ¿no? Lo ven mal, ¿no? Lo ven mal, inclusive le dan poca prioridad a veces, ¿no? Sin darse cuenta de que es un curso muy importante. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, este trabajo, como le dije, es parte del curso de redacción científica. Entonces los chicos escriben sus papers, ¿no? Y nosotros los docentes tratamos de buscar a los mejorcitos y enviarlos a revistas. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a ver Escuela de Medicina Humana, San Juan Bautista, Ica Perú, ¿ven? Ica Perú. Entonces hoy día les he mostrado pues un montón de papers, ¿no? Un montón de papers ya de Ica, ¿de acuerdo? Papers publicados en revistas científicas, incluso en revistas científicas de cuartil 1, que son de Ica. Y justamente he querido seleccionar estos papers porque son de Ica, ¿de acuerdo? Porque son de Ica. Obviamente hago investigación con grupos de Lima, ¿no? Y tenemos más publicaciones ahí, ¿no? Pero he querido específicamente mostrarle a todos ustedes, ¿no? De que esta clase la hice con ejemplos de trabajos realizados en esta ciudad, ¿no? No es tomar las diapositivas o sacar cosas del librito, son cosas de la vida real, ¿no? Y a mí me gusta hacer así las clases, con cosas de la vida real, ¿no? Poco soy de recurrir ¿cómo se llama? A hacer diapositivas tediosas y eso, ¿no? Porque el alumno aprende haciendo, el alumno no aprende de otra forma. Pero como ustedes se dan cuenta, entonces publicamos esta
carta al editor en esta revista, ¿no? En esta revista de Journal of Public Health Policy, ¿no? Entonces vamos a buscarla, ¿no? La buscamos aquí y a ver, la buscamos. Acá está, ¿no? Del Reino Unido, mira esta revista del Reino Unido, ¿no? Entonces, y miren, está en cuartil 2, ¿no? Una revista de cuartil 2, es importante, ¿ven? Y salido de una clases de redacción científica, ¿no? Entonces, es lo que hacemos, ya ustedes han conocido el ranking de Shimago, ¿no? El otro consejo es que cuando ustedes busquen las revistas, no tienen que ser revistas que obviamente donde ustedes no tengan que pagar por publicar, ¿no? Ya tienen que ser cautelosos en eso. Tienen que ser revistas donde no tengan que pagar por publicar, ¿sí? Porque a menos que tengas plata, si tienes plata puedes hacer eso, ¿no? Pero ¿por qué es importante entonces el Open Access? O sea, cuando el autor paga. ¿Qué pasa cuando el autor paga? Miren lo que pasa cuando el autor paga para que su artículo sea publicado. Ya ayer les he dicho de que no tiene nada de malo pagar para que una revista para que sea publicado el artículo, ¿no? Pero en este caso, miren, ese artículo en una revista prestigiosa, Scientific Reports, ¿no? Esta revista es prestigiosa, donde, miren, está en la colección Top 100 in Oncology. ¿Ven? Nosotros pagamos para que sea de acceso libre y como es de acceso libre, más gente te va a leer. Ojo, como es de acceso libre, muchísima más gente te va a leer. Entonces, obviamente tu trabajo va a tener una mayor visibilidad, ¿no? Entonces, si ustedes están haciendo un proyecto científico y les van a dar plata, en algún momento va a pasar eso, que les vayan a dar plata por hacer un proyecto científico, metan allí el costo de publicación, que es algo de $5,000, dependiendo de la revista, ¿no? Y más barato, desde 2,000 hasta 5,000 y pico de dólares, ¿no? Entonces, metan allí, ¿cómo se llama? Los costos de publicación, porque cuando ustedes lo ponen así en formato Open Access, más gente puede leer ese trabajo y tienes resultados como que este trabajo está en los top 100 en Oncology, ¿no? Entonces, ¿y qué instituciones participan aquí? Obviamente la Universidad Privada de San Juan Bautista, ¿no? Bueno, no es, por eso nos licenciamos, ¿no? Por hacer bastante investigación, ¿sí? Por hacer bastante investigación, no nos licenciamos ya por paro, como en un momento dijeron, ¿no? Nos licenciamos porque estamos haciendo bastante investigación, ¿no? Porque estamos levantando la valla, ¿no? Para tener egresados que estén, como se llama, que sean muy competentes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este trabajo lo hicimos con el Instituto Jules Bordet de Bélgica, ¿no? Jules Bordet de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Y la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos, ¿no? Claro, con la Universidad de San Juan Bautista, con Oncosalud a una también, ¿no? Y con el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Entonces, pero imagínense, ustedes publican en Open Access y van a tener pues una visibilidad tremenda, ¿ya? Eso es lo bueno, ¿sí? Esa revista de Nature, sí, hay una pregunta, esa revista de Nature solo es Open Access, ¿de acuerdo? Entonces, hay revistas ahora que solo son Open Access, ese es un modelo de negocio, ¿ya? Tenemos las revistas tenemos revistas digamos, del método clásico, que paga el que lee. Tenemos las revistas Open Access, donde paga el autor. Sí, tenemos también revistas mixtas, ¿de acuerdo? Que aceptan los dos modelos, el modelo clásico y el modelo Open Access, cualquiera de los dos modelos. Entonces, cuando el autor somete, te dice, ¿vas a pagar o no vas a pagar? Dices, ya, no voy a pagar. Ok, chévere. Te publican, pero nadie tiene acceso a tu investigación, ¿no? Hasta que alguien pague, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una barrera eso que paguen, ¿no? Por ejemplo, a ver, alguna vez me invitaron a hacer un comentario experto, una revista. Un expert review, fue un expert. Y a ver, algún momento me invitaron a hacer listo. Me invitaron a hacer una opinión experta, ¿de acuerdo? Si conjunto con otros doctores, acá está quien los está aburriendo, no se preocupen que ya se va a acabar la clase, ya por ejemplo, de acá con salud a una, ¿no? Con
Raes, ¿no? Que es el director del Memorial de Miami, ¿no? Con otros doctores de Bélgica y Rolfo, que es de la Universidad de Washington, ¿no? Por ejemplo, miren, en este artículo publicado acá, quiero que vean lo siguiente, ¿no? Solo es por invitación, ¿no? Acá eso fue por invitación, te invitan a que escribas el artículo. Miren, fue sometido el 18 de abril perdón, fue sometido el 18 de enero del 2018 y aceptado el 18 de abril del 2019. Más de un año, más de un año de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien difícil pues opinar sobre una droga, sobre todo porque esa droga cambia de indicación a cada rato. Tienes una patología donde las indicaciones cambian a cada rato, como en el cáncer, ¿no? Entonces, imagínense, de un congreso científico a otro congreso científico surgieron nuevas drogas, ¿no? Surgieron, como se llaman, nuevos estudios y hay que actualizar el paper, ¿no? Entonces, imagínense, más de un año de trabajo en este paper, ¿no? Entonces, en este paper ya publicado, entonces tú ves aquí, ¿cómo se llama? 149 vistas, dice, muchas 149 vistas, es poquito, ¿no? 149 vistas es poquito, pero a pesar de 149 vistas tiene tres citaciones, ¿se dan cuenta? O sea, tres citaciones, es importante, son tres citaciones. Y entonces tú dices, ¿pero por qué no? Primero porque eh, paga el que lee, ¿no? Paga el que lee, entonces, a ver, ¿quieres comprar el artículo? A ver, vamos a ver acá. Vamos a tratar de entrar al artículo ya full article. Quiero entrar al artículo completo, me va a decir, no, un momentito, tú tienes que pagar. Me va a decir, sí, tienes que pagar. Ya, ¿y cuándo tienes que pagar? Si, $90, $90 si quieres tener acceso al artículo por 24 horas. Miren, $90 si quieres tener acceso al artículo por 24 horas. Ya, entonces, y la pregunta es, ¿cuánto nos pagan a nosotros por haber publicado ese artículo? $0, ni un centavo de dólar. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean cómo funciona el mundo editorial, ¿no? El mundo editorial funciona de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces esto es vida real, ¿no? Esto es vida real. Esto no lo saco de algún libro, ni nada, es vida real, ¿no? Todo lo que les traigo yo es vida real. Entonces, chicos, bueno, puse un último caso, ¿no? Es el caso de un reporte de caso de un estudiante brillante, ¿no? ¿Cómo se llama? Neira, ¿no? Jesús Neira, ya, que igual, ¿no? O sea, hicimos la búsqueda de igual forma, ya buscar por no es el semillero de investigación de la San Juan Bautista, ¿no? Entonces hicimos todos los pasos y llegamos a una revista Lupus y estamos en proceso de sometimiento, ¿no? Entonces ahí vamos dándole duro y esperamos que próximamente sea aceptada esta publicación. Bueno, y eso es todo, más bien si ahora sigue la ronda de preguntas, si tuvieran preguntas, gustosamente las voy a responder. ¿Sí? Ya, eso es todo por mi parte y si hay preguntas, nuevamente, ¿no? Estoy gustoso a responderlas. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta. ¿Me podría explicar cómo son las revistas híbridas? De modelos mixtos. Y las revistas de modelos mixtos son aquellas que publican, ya que publican del modelo clásico, que quiere decir que paga el que lee. A ver, mejor con ejemplos, ¿ya? Mejor por ejemplo, esta es Open, perdón, es Open. Esta revista, por ejemplo, tiene un modelo híbrido, ¿ya? Por ejemplo, acá tienes que pagar, tuviste $90, ¿de acuerdo? Tienes que pagar $90, pero si el autor quiere, ¿no? Si el autor quiere, hace el pago del Open Access, ¿ya? Hace el pago del Open Access y entonces puedes descargarte gratuitamente el trabajo, ¿no? A ver, vamos a buscar acá algún artículo que esté publicado así. A ver, vamos a ver acá. Esa revista es híbrida, por ejemplo, ¿no? Porque nos ofrecieron
nos ofrecieron, como se llama, que paguemos el Open Access para que sea abierto, ¿no? Y de acceso abierto, y obviamente a veces no siempre tienes, no siempre tiene los fondos, ¿no? Entonces ya decimos no pagar, ¿no? Es una de las. Ya, a ver, voy a utilizar otro ejemplo, Critical Review. Criticals. Muchas de las revistas de la editorial Elsevier están en el modelo híbrido. Lo que pasa que, no sé si saben ustedes, ahora hay el Sci-Hub, ¿no? Que es una forma de hackeo a las páginas, ¿no? Entonces, miren acá. Entonces, lo que ha hecho el Sci-Hub es de que estas revistas también tornen al modelo híbrido, ¿no? Y entonces, miren acá, por ejemplo, acá esa revista tengo que pagar. Si quiero entrar a esta, tengo que pagar. Pero esta está en Open Access, ¿no? Entonces, esta revista es de modelo híbrido, ¿no? Porque mezcla esos dos sistemas. Por ejemplo, acá, Open Access, ¿no? Download, listo. No tengo que pagar para acceder al artículo. Listo, ¿ven? Entonces, puede acceder sin necesidad de pagar. Y sin necesidad de hackearlo también. Ahí, ese no es. Pero no estaba. Listo, ¿ven? Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, si yo busco esta revista, a ver, este es bueno, ahora tiene acceso abierto porque ya había pasado el periodo de embargo, que son más o menos 12 meses, ¿no? Ahora, ya, pero en un inicio por ejemplo, ese trabajo que hemos publicado en esa revista y acá igual modo, ¿no? Miren, tenemos chicos, por ejemplo, es un tesista, ¿no? Un tesista de la San Juan Bautista que utilizamos su trabajo para soportar nuestros argumentos aquí en este paper, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ese es un modelo de híbrido, ¿no? Porque, como ustedes ven, tienes que pagar algunos trabajos, ¿no? Y otros no. Por ejemplo, acá vemos un trabajo, que un trabajo donde tienes que pagarlo, ¿no? A ver, vamos a retroceder y vamos a ver acá. Vamos a ver acá, mira, este trabajo pues está bonito, ya, sin embargo, voy a tener que, si lo quiero, ¿no? Voy a tener que pagarlo, ¿no? Aunque parece que ya está, aunque parece que ya está volviendo está cambiando de modelo, ¿no? Pero básicamente una revista pues híbrida que se reúne los modelos, ¿no? Paga el que lee o paga el que somete, dependiendo de la elección. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cómo es de que, bueno, en las revistas cuantifican las citaciones? Porque si es que saco, por ejemplo, ya de Sci-Hub, pero cito ese paper en las revistas, ¿ahí va a aparecer las citaciones o no? No, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando buscas por el Sci-Hub alteras el negocio de la revista. La citación no, la citación no tiene nada que ver con el negocio, ¿no? Tú la bajas por el Sci-Hub y, ¿cómo se llama? Y de repente, ¿cómo se llama? Eso ha hecho de que muchos artículos publicados, ¿no? En modelo de paga no sean leídos, ¿no? Pero una cosa no tiene nada que ver con otra. Lo del pago es el modelo de negocio, ¿no? Lo del pago es el modelo de negocio. Doctor, ¿y ha habido casos en los cuales alguien ha enviado un paper, un manuscrito, a una revista que es open access?
pero aquí han visto de que es un buen artículo y lo aceptan y el autor no paga, o es que sí o sí tienen que regirse a que sí tiene que pagar si que quiere que sea open. Por más bueno que sea tu artículo, o sea, si tienes que pagar, tienes que pagar. No, hay excepciones raras, como pasó al inicio de la pandemia del COVID, donde todas las revistas se pusieron de acuerdo para dar acceso libre a sus artículos, ¿de acuerdo? Y el autor no pagaba. No, no sé si todavía sigue funcionando ese modelo, ¿no? Entonces, para todos los artículos de COVID, nadie pagaba para someterlo y nadie pagaba para leerlos. No, pero no porque sea un buen trabajo no porque tu trabajo candidatea a un Nobel después, no te lo van a dejar de cobrar. Gracias, doctor. Chicos, ¿algunas otras preguntas? Si es que la tienen, escriben por favor por el chat o si no, prenden su micrófono. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bien, mi pregunta es alrededor de la calidad de la investigación, ¿no? Hasta ahora entendemos de que el factor de impacto está relacionado al número de citaciones y CIMAU está perfecto para medir el factor de impacto. Me pregunto si hay herramientas semejantes a estos que nos han mostrado que traten o pretendan medir la calidad de una investigación científica. O sea, sé que hay revisión por pares y que estos árbitros son profesionales y las revisan, ¿no? Pero me preguntaba si hay alguna aplicación, alguna web o algún método estandarizado que permita evaluar la calidad de los trabajos de investigación. Esa sería mi pregunta. Ya, la pregunta en sí, o sea, desde un punto de vista práctico, ya desde un punto de vista práctico es bien difícil de responder. Ya, primero, porque el factor de impacto no mide la calidad de tu artículo. Ya, el factor de impacto va a medir qué tan citable es esa revista, ya, cuántas citaciones tiene. Sí, eso es lo que mide el factor de impacto. Ahora, ponerle, ¿cómo se llama? Ponerle número de citaciones, poner el número de citaciones como un indicador de calidad científica. Y ojo, que se han creado varios indicadores, ¿no? A partir de, ¿cómo se llama? De las citaciones que tiene un artículo, ¿no? Se han creado varios indicadores. El punto es de que eso no necesariamente refleja la calidad del artículo científico, ¿ya? Pongo dos ejemplos extremos, ¿de acuerdo? Voy a poner dos ejemplos extremos. Ustedes saben de que en la actualidad tenemos lo que se llama la cirugía genética, ¿no? Que podemos, por un sistema llamado CRISPR, ¿no? Podemos editar a nuestro antojo el ADN, ¿no? Entonces yo puedo inducir las mutaciones que quiero, ¿no? Puedo corregir las mutaciones con este sistema. El punto que lo descubrió un español, ya miren, un hallazgo tan importante, que hoy día, como se llama, está en la punta del iceberg, ¿no? En lo que es biotecnología. Se llegó a publicar, fue rechazado de varias revistas de alto factor de impacto y se publicó en una revista modesta, ¿ya? Entonces el trabajo de este español se publicó en una revista modesta y no tuvo mucha relevancia. ¿Qué quiere decir? No tuvo muchas citaciones. Ahora recientemente lo han citado, pero te das cuenta, ¿sí? Entonces, el número de citaciones no reflejó, no reflejó realmente la calidad de ese artículo. Eh, por otro lado, vemos nosotros ya de que muchos artículos retractados, o sea, ponte a pensar ese artículo retractado del Lancet, ¿ya? El artículo retractado del Lancet de la hidroxicloroquina, ya que tuvo un problema grande, ¿sí? Tuvo un problema grande que
que al final los autores compraron la base de datos, compraron esa base de datos, la compraron una empresa X que no se fijó en cuestiones de calidad. Tiene un montón de citaciones y justamente, ¿entiendes? Tiene un montón de citaciones y justamente muchas de estas citaciones son criticándolas, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes producir un paper muy pobre, ya con resultados poco, con metodología poco robusta y sale publicado y de repente viene alguien y te critica, esa crítica que le hace a tu trabajo ya cuenta como una citación. ¿Ves? No te está diciendo qué tan bueno es tu trabajo. De hecho, pero siempre necesitamos de indicadores, siempre necesitamos de indicadores, ¿no? Entonces, el indicador aquí que tenemos actualmente es el número de citaciones, ¿no? Como digo, se intentan construir más indicadores, se trata de poner indicadores más justos también, ¿no? Que el factor de impacto, que es para las revistas, o que el H-index, que es para los autores, como el site score, ¿no? Pero al final miden las citaciones, ¿no? No miden realmente cuál es la calidad del trabajo en sí, ¿no? O sea, indirectamente estamos evaluando la calidad del trabajo por el número de citaciones. Sí, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias por responder. Eh, por ahí mi idea va como, por ejemplo, si una introducción en un paper se usa, o en un paper se usan 200 palabras, y quizás lo mismo se puede decir en 100 palabras. Luego, eso podría ser un factor. Y luego, por ejemplo, si se ha usado un buen método estadístico apropiado, pues, ¿no? Porque a veces también nos equivocamos en ese método. Entonces, ahí, por ejemplo, hay dos puntos que me demostrarían, o que por lo menos apuntarían a aproximarse a que tenga una calidad, pero no sé si existe eso, ¿no? Era alrededor de esa idea mi pregunta, no he buscado más tampoco. No, o sea, con respecto a la calidad de los artículos, se cuela de todo, ¿no? Se cuela de todo. O sea, el más actual, el ejemplo más actual es el de la hidroxicloroquina, que los investigadores compraron la base de datos, ¿no? O sea, es el ejemplo más actual, ¿no? O sea, el usar un método estadístico por eso también ocurre, ¿no? También ocurre, ¿no? Entonces, ahorita también hay una crisis de reproducibilidad de los trabajos científicos y sobre todo aquellos trabajos científicos que vienen de las áreas de psicología, por ejemplo, y de ciencias sociales, ¿no? Entonces, porque son, digamos, son investigaciones que se basan en percepción, ¿no? Te evalúa el psicólogo y te dice, ay, mira, para mí, como se llama, que tú tienes esto, pero en base a su percepción. Si bien es cierto que utiliza algún tipo de herramientas, pero al final terminan siendo evaluaciones cualitativas, ¿no? Entonces ahí, por ahí viene el problema, ¿no? Que después son bien difíciles de reproducir. Por otro lado, cuando tú publicas tu trabajo, ya en las revistas más grandes, tienes que publicar también, te piden la base de datos. Te piden tu base de datos, claro que sin nombres de pacientes, pero te piden la base de datos. ¿Ya? Y los, ¿cómo se llama? Y los revisores se toman la molestia de hacer los análisis estadísticos. Inclusive, si tú trabajas con SPSS o R, te piden los códigos del R. ¿Ya? Los códigos son los códigos del SPSS o de los software estadísticos que tú has empleado. Te piden esos códigos, ¿no? Entonces, esos códigos son una serie de comandos que ejecuta el software al momento de realizar el análisis estadístico. Entonces, te pide esos códigos. ¿Para qué? Para que ellos hagan el análisis estadístico tal y como tú lo has hecho, ¿no? Entonces, nos ha pasado alguna vez que nos escribieron diciéndonos de que, por un trabajo, de que habíamos hecho mal el análisis, mejor de un investigador de la Universidad de Kentucky, ¿no? Que habíamos hecho mal los análisis, no sé cuánto, ¿no? Y al final el punto era de que habíamos usado software distintos, ¿no? Entonces los software distintos tienen, a pesar de tener las mismas técnicas estadísticas, cambian en algunas cosas, ¿no? Y por ahí que los resultados son un poco distintos, ¿no? Entonces al final, como se llama, después de la revisión, la crítica, pues llegamos a la conclusión de que el estudio estaba bien hecho, solo que ellos habían revisado con otro software, por ejemplo, ¿sí? Muchas gracias, doctor.
viendo ya también ahorita, le agradecemos mucho por parte de la sociedad científica todos estos aportes que nos ha podido dar, especialmente también en la selección de las revistas y la utilización de Simago y también de Yen. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando. Gracias a ustedes, es un honor para mí.